Ya estamos de regreso en Aquí se debate. Así es que estamos listos con los miembros de nuestro panel. Presentamos de inmediato al senador del Partido Republicano, Rojo Edwards. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica. La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y el senador Ignacio Latorre, muchísimas gracias desde Revolución Democrática por acompañarnos desde la ADC. Además, la alcaldesa Carolina Leitao se ríe, pero como que hay que aclarar a los de la ADC si siguen siendo o no siguen siendo todavía de la ADC ahora cuando uno los presenta. Así que, bienvenido. No le meta el dedo a la llaga tan rápido. No, pero es que yo digo porque como que si uno no dice que es de la ADC después pueden pensar, entonces por eso. Ya, a ver, comencemos con lo primero. ¿Alguno de ustedes duda que se necesite una nueva constitución? Yo creo, Mónica, que lo que tenemos que hacer, primero que todo, es preocuparnos de las grandes urgencias sociales de Chile, la crisis de inseguridad, la inflación, la economía, y tenemos que hacer todos los cambios constitucionales profundos y estructurales, pero siempre pensando en lo que requiere la gente. Ya, más o sea, que no una cambios nueva políticos. constitución. Puede ser nueva, puede ser otra, puede ser antigua, puede ser copiada, lo que Como sea. va a ser Ese no es el antigua, punto. como vamos a traer la de 1833. No, ese no es el punto. El punto es que el foco tiene que estar en las urgencias y lo que necesitan los chilenos. Si para eso hay que cambiar la Constitución, claro que sí, vamos viendo cómo hacerlo. Pero el fondo de esto no puede ser una discusión técnica, si es nueva, si es antigua, si es copiada, si es anterior, si es lo que sea. Tiene que ser las urgencias sociales. Alcaldesa, ¿se puede masticar chicle y caminar a la vez o hay que dejar en un segundo plano el proceso constituyente? Yo no solo creo que se puede, sino que se debe. Yo creo que es necesario retomar el proceso de nueva constitución. La ciudadanía fue clara en esto. Dijo que quería una nueva constitución y dijo que quería una convención constitucional para poder desarrollarla. Otra cosa distinta es lo que ocurrió después de rechazar el texto que fue finalmente el que se puso a disposición de la ciudadanía. Pero yo creo que no hay ninguna duda y yo me resisto a creer que la gente no quiera cambios estructurales cuando al menos lo que vivimos nosotros desde los barrios, desde los territorios, son cosas que requieren de cambios profundos en nuestra sociedad hoy día y además una renovación bastante importante de lo que es el sistema político. O sea, si quiere decir que no habríamos entendido nada de todo lo ocurrido de aquí hasta ahora. Digamos. Senador, ¿y no son pétreos los mandatos de un plebiscito? ¿No pueden haber cambiado de opinión los ciudadanos, las ciudadanas? ¿Por qué no preguntarles de nuevo si quieren una nueva constitución y qué mecanismo? A ver, mi opinión es que hay que respetar la soberanía popular y los plebiscitos, tanto el de entrada como el de salida, hay que respetarlo, pero eran plebiscitos distintos de un itinerario constituyente que nos dimos democráticamente en Chile después de una crisis social muy profunda a partir de octubre del 2019. Es decir, el plebiscito de entrada se le preguntó al pueblo si quería o no una nueva constitución, mayoritariamente dijo que sí, y un mecanismo democrático 100% elegido por la ciudadanía. Y el último plebiscito de salida fue sobre un texto en particular que la ciudadanía rechazó mayoritariamente, y eso hay que respetarlo. ¿No puede haber cambiado los deseos de la ciudadanía? Sí, eso siempre puede cambiar, pero yo creo que además mi impresión es que hay un consenso, por lo menos en la mesa que estamos sentados, política, digamos, conversando por una segunda oportunidad, hay un consenso, diría yo, desde la UDI hasta el PC o incluso partidos que están fuera de la coalición de gobierno, en que la Constitución del 80, está vigente jurídicamente, pero políticamente muerta. Y Chile necesita una nueva Constitución que sea un pacto de convivencia que nos una como país. Ese fue parte del eslogan de campaña del rechazo, una Constitución que nos una. Una que nos una, decía la campaña. Y pensando en el largo plazo. ¿Y usted le sigue gustando la Constitución del 80 o no? ¿O del 2005? Yo le digo, por si acaso, yo aclaro, yo le digo, como me enseñaron los constitucionalistas, que el nombre era del momento en que surgían. Entonces, por eso le digo así. ¿Le gusta esa Constitución actual o no? Mónica, el punto no es ese. El punto, nosotros republicanos defendemos la libertad, defendemos la familia, defendemos el Estado de Derecho, defendemos la chilenidad. Si la Constitución permite que haya libertad, que haya una democracia representativa, con separación de poderes, con un Banco Central autónomo que permita el progreso, si es nueva, si es del 80, si es del 2005, 2006... Pero la de ahora, ¿estamos bien con la de ahora o no? No, es que ¿O le ve problemas a la de ahora? Pero por supuesto que tiene muchas cosas que yo cambiaría. ¿Qué? Por ejemplo, a ver, cuénteme un cambio estructural que le haría. A mí me encantaría, por ejemplo, que en el artículo número 1 de la Constitución se diga que el Estado de Chile es un Estado social y subsidiario de derechos, Es un que concepto implica que los derechos son de las personas. Si usted tiene el derecho a la salud, usted tiene derecho a cómo atenderse y dónde atenderse con plata del Estado si es necesario. Pero es como bien parecido a lo que hay hoy día. No, porque nosotros perfectamente, por ejemplo, a mí me encantaría fortalecer
la educación en un ambiente de proyectos educativos diversos. Me encantaría que las personas pudiesen elegir si tener FONASA o tener una ISAPRE, independiente de sus recursos. Si se quiere atender en cualquier parte, porque el derecho, si mi madre, Mónica, se quiebra la cadera y yo no tengo recursos, bueno, que se atienda en donde ella elija. Entonces, un cambio estructural, evidentemente, en el artículo número 1, declarar a Chile un Estado social y subsidiario. Si no tiene recursos esa persona, ¿quién paga? Déjame dar un ejemplo. En el tema salud, usted sabe, Mónica, que el gasto en salud por persona al mes en la salud pública es igual que la salud privada. No hay ninguna razón hoy día para decir que por persona por mes, el gasto en salud sacada la administración del ministerio, el gasto en salud pública es igual que el gasto en salud privada por persona por mes. No hay ninguna razón para que una persona... que una persona en un consultorio gasta lo mismo que alguien que se atiende en una clínica privada. No, estoy diciendo que lo que gasta el Estado para atender a esa persona, en promedio es lo mismo que gasta el sistema privado. Por lo tanto, no hay ninguna razón ¿Cuesta lo mismo la salud pública que la salud privada? Eso para mí es una novedad. Eso es lo que le cuesta al Estado. Usted toma todos los gastos, los divide por las personas que atiende, toma todos los gastos en salud privada, los divide por las personas que atiende y llega a cifras que son prácticamente iguales. Entonces, no hay ninguna razón que veo que mire con escepticismo la alcaldesa Leitao. Usted Mónica, dice que se gasta lo mismo en la salud pública que en la privada por persona. Déjeme terminar. No hay ninguna razón hoy día para que hayan dos calidades de salud para personas con distintos ingresos porque los gastos son similares. Y esto no es algo que estoy diciendo, esto es un cálculo que hemos hecho. Y por lo tanto decir que el derecho a la salud es de usted y usted puede elegir dónde atenderse, es algo que hoy día es realizable. ¿Se gasta lo mismo? Porque ¿cuál es el presupuesto que ustedes tienen por persona para gastos municipales de salud? Lo que pasa es que, bueno, es que el per cápita de salud se refiere solo al tema, en el caso municipal es solo para los consultorios, para atención primaria, pero el gasto de salud y el principal problema que tenemos en la generalidad es más bien la atención, más que la primaria, es el problema de las especialidades. Es que quiero saber si usted comparte esa cifra. Yo no sé esa cifra y ese cálculo nunca lo había escuchado. Primero me sorprendo con ese dato, pero además creo que hay un error de base y es que es como la tiranía de los promedios, porque cuando tú dices el promedio de gasto, cuando tú tienes contextos que son distintos, cuando tienes que atender determinadas personas en, no sé, en regiones, cuando tú sacas la cuenta, o sea, la salud pública llega a donde el sistema privado no llega. O sea, hay lugares donde no hay una sola clínica privada. Entonces, cuando tú haces, o sea, llegar a un hospital que puede atender a 100 personas, podría atender, o no sé, 100 es muy poco, pero no sé, hablemos de 2.000 personas en una localidad pequeña, en regiones, y va a gastar mucho más, obviamente, que el sistema privado. Una clínica nunca se va a ir a instalar a esa región porque no le es rentable. Le voy a dar la palabra a la Torre, pero antes, ¿tiene la cifra para que nos dé la cifra? ¿Cuánto se supone, según usted, que en promedio gasta una persona en la salud pública, el Estado, cuánto gasta al mes en una persona de salud? ¿Cuánto es el monto? Esto lo tenemos calculado. ¿Me da el monto? Creo que son, es que me puedo equivocar, pero esto está calculado. Ideas Republicanas, se puede meter, ideasrepublicanas.cl. ¿No tiene el monto? Es que no me acuerdo, creo que son 66.000 pesos, 66.000 pesos por persona. Pero usted dice que en promedio el Estado gasta al mes en una persona 66.000 pesos y eso es en promedio lo mismo que gasta una persona. Exacto, me puedo equivocar. Pero estoy redondeando. Usted dice que si el Estado gasta en una persona 66.000 pesos en promedio al mes, en el sistema privado se gasta, la persona que paga él mismo gasta lo mismo 66.000 pesos. No sé si le parece, y más allá, porque ya no más seguir discutiendo esta cifra, te vamos a tener que entrar a comprobarla y a preguntarla, digamos, pero... Con gusto. Obvio, pero vamos al tema de fondo. Plantea un Estado subsidiario de derecho. Sí, ahí tenemos visiones distintas, por eso es importante el debate democrático sobre la nueva Constitución y que tengamos un pacto de convivencia, ¿no? Para que nuestras ideas, en este caso yo creo en un Estado social y democrático de derecho, y esto no es un invento teórico, nada, es cosa de ver, por ejemplo, la construcción de los estados de bienestar en Europa, en la posguerra, ¿no? Donde, por ejemplo, la salud es un derecho social universal, donde las personas se atienden en el consultorio público del barrio o van al hospital público, donde las universidades públicas forman a los médicos, a los auxiliares, ¿Pero cuál es la principal diferencia que ve con Rojo de versus usted? No, porque la orientación del Estado subsidiario es que hay una orientación del Estado, primero, ¿no? Del Estado, en que dice, mira, el Estado se mete ahí donde para el privado no es un negocio. Esa es una de las concepciones de la orientación subsidiaria, versus un Estado social y democrático de derecho, que el Estado tiene una
responsabilidad proactiva en garantizar derechos sociales universales. Ahí y por veríamos ejemplo, una diferencia. en materia de salud, a mí me tocó vivir así por experiencia, pero además mucha gente que viví en Barcelona 3 años, mi hija nació allá y nació en un hospital público y nos atendíamos en el consultorio público y eso estaba financiado con impuestos generales. Y digo a propósito el tema de impuestos, porque ¿cómo se financia el Estado Social y Democrático de Derecho? Con carga tributaria, que hoy día los parlamentarios de la derecha votaron en contra de la idea de legislar del proyecto tributario del gobierno del presidente hoy día, Boric. además le agrego que hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo, porque siempre vamos a ir mezclando el debate constitucional con la contingencia, y acaba de llegar un punto importante. El ministro Mario Marcel, cuando toda la oposición en la Comisión de Hacienda rechaza la idea de legislar, dice que es no aprender de la historia, que ustedes no han aprendido de la historia, digo ustedes porque estoy englobando la oposición. Por supuesto. Y dice, bueno, si retrocediéramos en el tiempo, en la época de Patricio Aylwin, pocos pensarían que era una mala idea haberle rechazado la reforma tributaria a Patricio Aylwin. ¿No están aprendiendo la historia? ¿Qué le pareció esa frase de Marcel? Yo creo que es una frase que no está conectada con la realidad de Chile en particular. El año 2015 pasaron varias cosas. Primero se aprobó la reforma tributaria del presidente Bachelet. Desde el año 2015 que los salarios reales de los chilenos bajan. Desde el año 2015 que Chile dejó de crecer. Desde el año 2015 que el déficit de vivienda, nosotros en el 2014 estuvimos a punto de terminar con el déficit de vivienda. Y el 2015 empieza nuevamente el déficit a crecer. Sí, ¿Cuál era el déficit de vivienda del 2014? La cifra no me acuerdo exactamente, pero los campamentos prácticamente desaparecieron. Yo trabajé en un Techo para Chile, Mónica, muchos años. Me dice que el 2014 estuvimos a punto de quedarnos sin déficit. Sí, casi a punto de terminar con los campamentos en Chile. Y el 2015, cuando Chile deja de crecer, como ya Chile dejó de recaudar porque no crece, y cuando no crece las empresas no generan impuestos y por lo tanto no hay posibilidad, en este caso, de reducir el déficit de vivienda, empieza nuevamente a ampliarse. En Chile nunca había crecido más como cuando tuvimos impuestos del 10%. Cuando lo subimos al 15%, crecimos, pero un poco menos. O sea, ¿usted cree que lo que habría que hacer ahora es bajar impuestos y no subir impuestos? ¿Eso sería lo mejor? Lo que nosotros debiésemos hacer hoy día, ojalá, es reducir fuertemente el gasto del Estado. Eso es lo que debiésemos hacer. ¿En qué? ¿En qué hay que gastar menos? Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo dice que hoy día el Estado chileno malgasta 5,5 billones de dólares anuales. Pero el mismo informe dice que es uno de los más eficientes de América Latina en el gasto. Sí, está bien, pero Chile es de los países mejor administrados de América Latina. Pero no nos comparemos... ¿Cómo va a reducir el gasto? Tú podrías decir gastar mejor, pero reducir el gasto del Estado es como una locura. O sea, nosotros lo que necesitamos es más gasto del Estado. O sea, en el ámbito territorial es donde mayor inequidad hay y no hay de dónde sacar recursos. O sea, solo podrían ser recursos frescos de una reforma tributaria. No hay cómo, no puedes redistribuir pobreza hoy día. O sea, por más que haya comunas más ricas y otras más pobres, lo único que estás haciendo es quitarle calidad de vida a una gente y se la va a llevar a otro. Solo se puede con recaudación tributaria nueva, no es imposible hacer una redistribución. Pero Carolina, nunca Chile creció tanto en gastos del Estado como cuando tuvimos impuestos del 15 y el 10%. Crecimiento total. Sí, ¿gasto para nunca. ¿Qué? Gasto para el Estado, para gasto social. Nunca la recaudación tributaria. Malo eso? Me va a decir que el Chile crece contigo. Programas que hoy día tenemos en los barrios que antes no teníamos. Carolina, o sea, estoy diciendo, tú podrás hablar de gastos del Estado que, bueno, efectivamente uno podrá revisar. Hay algunos que hay que optimizar o hay cosas que se gastan bien o mal. Uno podrá hacer un análisis, cuáles son las mejores políticas públicas, cuáles son las peores. Pero reducir el gasto del Estado, este es un país que paga pocos impuestos justamente para poder prestar servicio. Cuando tú dices un Estado que sea subsidiario, es como no aprender nada de todo lo que hemos vivido hasta ahora. Senador Latorre, aquí hay dos posturas que hemos escuchado. Por un lado dicen, se necesita disminuir la carga tributaria para que crezca más el país, y por otro lado la alcaldesa Leitao dice, se necesitan más recursos y gastar mejor los que ya hay. Yo creo que nadie va a tener duda en que en la parte que hay que gastar mejor lo que ya hay, en eso me parece obvio, pero ¿se necesita o no más? ¿Cuál es el mejor camino? No, sin duda que estamos de acuerdo en que se tiene que gastar mejor los recursos públicos con eficiencia, con probidad, anticorrupción. Yo creo que eso puede haber un pacto transversal. Sí, pero el punto es el otro. Hay que subir la carga tributaria. Y ahí donde hay visiones distintas. Yo creo que es importante discutir democráticamente las visiones distintas. Los republicanos, no solo el partido, el nombre republicano, pero en Estados Unidos también los republicanos están siempre por bajar impuestos y tienen esta lógica de la teoría del chorreo, ¿no? Que está conectada con esta idea de la subsidiariedad.
Es decir... No, perdón, eso no Sí. tiene nada... Eso es lo tu estoy... impresión, Es mi no interpretación. tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Es mi interpretación. Claro. Es decir, bajémosle los impuestos a los más ricos para que los más ricos supuestamente inviertan en Chile, generen empleo y chorree la economía para abajo, ¿no? Por tanto, el crecimiento económico en sí mismo va a aliviar la pobreza y va a generar o los problemas sociales se van a resolver. Nosotros creemos que tiene que haber un crecimiento inclusivo, sostenible y un pacto fiscal. Lo tributario no es solo para financiar un Estado social y democrático de derecho, también es para disminuir las desigualdades sociales. Y en Chile es uno de los países con una mayor concentración de la riqueza. Y hay ahí es dos un punto temas que de yo no debate. quiero que se queden fuera. Uno es en qué ambiente se están dando estas reformas, las sociales de las cuales estamos hablando, porque previsional, tributaria, la de salud está un poco más rezagada, pero son temas relevantes, ¿no? Que a fines de octubre anunciaba la ministra del Trabajo que ingresaría la reforma previsional. El punto es, quiero preguntarle, y también está en paralelo el nuevo proceso constituyente. ¿Cómo ven el ambiente? Han habido hechos preocupantes y quiero que conversemos de cómo ven el ambiente. ¿Ven un buen espíritu de posibilidad de acuerdos? ¿Cómo ven manifestaciones también de violencia? ¿Qué ven, alcaldesa? A ver, uno que lo mira un poco más desde afuera, porque por lo menos ustedes están en el Parlamento y eso es una mirada distinta, pero al menos nosotros lo que hemos planteado, y al menos desde el mundo municipal, hay un amplio acuerdo y bien transversal de todos los partidos políticos que componen la Asociación Chilena de Municipalidades, que es bien amplia porque reúne a casi todos los municipios de Chile, donde efectivamente vemos que es necesario impulsar este proceso nuevamente, reimpulsarlo. Y aquí hay, como digo, coincidencia. De hecho, mañana vamos a estar con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, más de 15, 16 alcaldes de todos los partidos planteando este tema y también la posibilidad de que nosotros podamos ser parte, no de la mesa negociadora, sino que más bien de que los municipios puedan estar en este nuevo proceso constituyente de alguna manera para validar o dar mayor participación y que esto quede explícito, un proceso de escucha, validaciones intermedias. Estamos planteando alguna fórmula en el fondo para que esto termine bien y en el fondo tratar de ir recopilando un poco lo que la ciudadanía piensa previamente para no encontrarse al final del proceso con toda, digamos, con una opción como blanco y negro. Pero claramente yo veo que es un proceso difícil y creo que en este caso, al menos el Partido Republicano, y lo veo así, creo que no han logrado entender de que la gente lo que rechazó es el texto, no la necesidad de cambios, no la necesidad de poder impulsar cambios estructurales que se requieren. O sea, vivimos un contexto político, económico, social hoy día que claramente nos habla justamente de la necesidad de esos cambios. O sea, la crisis de seguridad, perdóneme, pero no es que no tiene nada que ver con la Constitución. Tiene todo que ver con la Constitución, tiene todo que ver porque tiene que ver con problemas mucho más estructurales y no solo los temas policiales que todos plantean, sino que con cosas mucho más profundas. Senador Edwards, ¿no han entendido este proceso y que la gente sí quiere un nuevo proceso constituyente, como dice la alcaldesa Leitao? Y quiero preguntarle también, que se haga cargo un poco de cómo, la pregunta también, de cómo ve el ambiente de este proceso constituyente. Yo quiero obviamente tocar el tema de lo que le ocurrió al senador Macaya. Le bloquearon el auto, hubo insultos también, le pasó también a María José Hoffman y con su esposo. Fue un hecho bien violento y ella misma sí lo escribía hoy día en CNN Prime. Y dice más que hay gente que sabe que es gente pagada. Y me estoy refiriendo a este grupo del Team Patriota. ¿Cuál es su postura cuando además hay diputados en su partido, por ejemplo, que han llamado a las concentraciones en el pasado de este grupo? Apoyó la candidatura además de José Antonio Kast. Lo retuiteaban también parte del contenido de este grupo y de algunos como Francisco Muñoz, que en el pasado tenía el apodo de Pancho Malo. ¿Cuál es su percepción de ese grupo, de estas funas o aprietes? Sí, no, yo la verdad que todas las funas no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Team Patriota liderado por Pancho Malo. Ahora, tampoco estoy de acuerdo que el gobierno trate de hacer como que tienen relación con nosotros. Eso es una mentira, una falacia que me encantaría que la pudieran sostener. Acá no hay espacio para la violencia. El diálogo democrático tiene que ser... Podemos tener diferencias, pero si usted puede creer en el Estado Social de Derecho o el Estado Social y Subsidiario de Derecho, está bien. Pero de ahí a ir a buscarlo un domingo el domingo en la mañana y después el domingo en la tarde, yo por lo menos no quiero tener nada que ver con eso y lo condeno. Toda funa. ¿Y le parece bien que diputados de su partido, por ejemplo, Agustín Romero, en la concentración del 9 de abril, para darle un hecho concreto,
haya llamado a participar de una manifestación del Team Patriota o el que hayan aceptado el apoyo a este grupo para la candidatura de José Antonio Kast? ¿Previeron No, o yo creen, no- creen que a ha ver, cambiado Mónica, este eso grupo? de- ¿Previeron que...? esa permanente como tratar de vincularlo, yo le veo que por favor no lo siga haciendo. No es parte, No, yo no le fue estoy dando parte. hechos concretos, lo que hace- sí, le pero estoy dando hechos puede, concretos. si es que hay personas del team que han ido a manifestaciones, yo no tengo idea. No, Así un como diputado tampoco, que llama a ir a la pero el concentración Team del Team Patriota lo que está Patriota. haciendo ahora, yo no sé si es lo que estaba haciendo antes. Yo estoy viendo esto que está ocurriendo básicamente después del 4 de septiembre, que es cuando se activa lo que hemos visto por lo menos. No, si antes funaban también a convencionales, Entonces a no Chile estoy de acuerdo. Vamos. Entonces cualquier funa no estoy de acuerdo. O sea, ¿usted cree Lo que habría no- que mantenerse lejos, por ejemplo, lo que Yo- hizo este diputado, llamar a una concentración del Team Patriota? ¿A usted no le parece? Es que no sé si lo hizo, no sé de qué me está hablando, le estoy diciendo mi opinión. Mi opinión es que Concentración del 9 de abril, el diputado Agustín Romero llamaba, y todavía lo puede ver en su Twitter, llamaba a participar de una entonces, manifestación del Team Patriota. si esas personas estaban haciendo las mismas funas que hoy, no me parecería. Ya. La pregunta es, ¿estaban haciendo las mismas funas? No lo sé. Por eso que no pongamos, lo Estaban que, haciendo funas a... Mónica, yo lo estoy diciendo, convencionales, yo no Chile estoy de acuerdo Vamos. con las funas, Ya. las condeno lo que pasó con el presidente de la UDI Macaya. ¿Qué quiere que le diga? O sea, está tratando como de hacer como que tenemos... No, y esta cuestión... Estoy haciendo mi esta pega, vincula- estoy haciendo No, mi pega, Está bien, senador. pero esta Estoy haciendo mi vinculación, pega. a mí me parece que es injusta, Ya. que usted trate de pasármelo a mí porque no tengo nada que ver. No, yo le Y estoy que nombrando yo sepa, hechos. no tenemos nada que yo le ver. nombro hechos, senador, y usted Y me puede por decir, eso. me parece bien que haya pasado esto, me parece mal, Por no eso me comparto que se parece haya llamado a una manifestación. cualquier funa me parece mal. Y creo que eso es el punto. Ahora, hay otra cosa que decía la alcaldesa. El rechazo se produjo por muchas materias. La gente votó por distintas cosas, rechazo. Por supuesto que la principal es que fueron derrotadas las ideas que estaban dentro de esta constitución, que son las ideas del presidente Boric. Esa constitución que se votó. Esto de Algunas la, ideas, no la todas. plurinacionalidad, por supuesto que no todas, pero es el proyecto del presidente Boric que estaba a través de las ideas, ese acuerdo de izquierdas que se dio dentro de la convención, que fue derrotado. Pero evidentemente que hay personas que pueden haber votado por distintas cosas, algunos de ellos porque querían nueva constitución. Pero fíjese, el Partido Republicano está en contra de una convención, y eso lo hemos dicho en todas partes. Ahora, en mi opinión personal como senador, no involucrando al partido, pero si hubiese una nueva convención, fíjese que lo primero que ellos dicen es que no haya plebiscito de entrada. Porque ellos saben perfectamente que ese plebiscito de entrada podrían perderlo porque la gente probablemente no quiere una nueva constitución. Entonces, dicen, ¿Usted cree yo que la voy a mayoría de tomar... los chilenos no querrían una nueva Puede que sí, constitución? puede que no. El punto, Mónica, es que si vamos a abrir un nuevo proceso, yo no estoy de acuerdo, pero dejando eso, Sí, si lo sí, vamos entiendo. a abrir, Que lo hablamos preguntándole a la gente. preguntando a la gente, entonces Entiendo. dicen, no, es que tenemos que ser súper democráticos, pero no quiero, por ningún motivo, preguntarle a la gente si quiere hacer un segundo proceso. Entonces digo, a ver, ¿cuáles son las convicciones democráticas? Porque queremos, si eso ya queremos se tomarla, preguntó. ese es el punto. Quiere tomar, fíjese que lo que decía la izquierda, podemos hacer un plebiscito de entrada, pero que sea el mecanismo. Pero perdón, ¿qué acaso en el mismo plebiscito? Sí, entiendo. Déjeme estuvieron las preguntarle dos una cosas? cosa. Déjeme hacer un paréntesis para preguntarle una cosa, porque lo del Team Patriota, yo insisto, estoy haciendo mi pega, estoy hablando de hechos. Pero en hechos también, vuelvo a su sector, ¿en qué sentido? También lo han dicho desde el frente, que ustedes ahora, por ejemplo, critican lo del Team Patriota, pero en su momento, en medio del estallido, no fueron tan categóricos para manifestarse en contra de la violencia. ¿Qué opina de eso y si no hay una autocrítica ahí? Porque, claro, cuando son del otro sector quienes ejercen hechos que son violentos, una funa a mí me parece que es algo violento, se critica, pero que en el estallido no tuvieron la misma vara. ¿Le encuentro algo de sentido esa crítica? ¿Cómo le respondería? A ver, Porque estamos hablando de cómo crear un ambiente al final Sí. en que los acuerdos constitucionales o de las reformas estructurales que no van en la Constitución sean posibles. sí. Yo creo que los contextos que estamos viviendo hoy día son distintos. O sea, no voy a evadir la pregunta en el sentido de La idea que es tener hoy una día... vara más allá del contexto. No, sí, y la sí, vara sí, sea la misma. quiero explicar, solo quiero explicar. Hoy día no hay un estallido social, donde había millones de personas en la calle, no hay un estallido social, no hay violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el punto que nosotros hicimos en el estallido social? Es que el derecho a la protesta, que nosotros lo reivindicamos como un derecho humano, que se vulnera, por ejemplo, en Nicaragua o en Venezuela, ¿no? Que no se respeta el derecho a la protesta social cuando sale la gente a protestar, ¿no? Y los agentes del Estado Me está hablando de reprimen. dictadura. Me está hablando de dictadura, en Chile no estamos en una No, dictadura. no, a ver. No digo, para que la comparación sea justa. A ver,
gobiernos que fueron elegidos en las urnas democráticamente, etcétera, y que sacan a los agentes del Estado a reprimir a sus pueblos que protestan. Eso ocurre en regímenes autoritarios y en regímenes democráticos. Y en Chile se violaron los derechos humanos, y esto no lo dice la izquierda, lo dicen informes de derechos humanos. Y nosotros, ¿qué es lo que criticamos en su momento? Que había un contexto de protesta social que había que canalizar políticamente, y por eso el proceso constituyente. Sí, yo estoy hablando de la violencia, porque la protesta, una cosa es tener derecho a protestar y otra cosa es tener derecho a romper un paradero, quemar algo, sí, distinto. Nosotros siempre reivindicamos el derecho a la protesta social, nunca llamamos a la violencia, nunca, y de hecho hubo... No, nadie dice que hayan llamado, la pregunta es si eso. validaron o fueron ambiguos. O sea, si puedes ver los discursos en el Congreso, los diputados del mismo presidente Boric cuando era diputado, yo en el Senado, jamás avalamos la violencia. Ahora, para que no se nos quede el último... Y ahora, yo lo he dicho públicamente, solidarizo con, pese a que es un grupo yo creo que bastante marginal e insignificante, el Team Patriota. Yo creo que se le está dando mucho bombo, pero solidarizo con Macaya. Ahora, yo pongo un ejemplo, porque más son procesos que comienzan así y uno no sabe tampoco cómo terminan. Sí. Lo digo de lado y lado. Para cerrar, hay algo que es súper relevante que probablemente en este momento es como el corazón de la discusión, que son los famosos bordes al proceso constituyente. Uno puede hablar de bordes que tienen que ver más con cosas estructurales, como por ejemplo, no se puede cambiar de una república a una monarquía, y uno puede hablar de bordes de contenido. ¿Qué les parecen los bordes planteados por Chile Vamos, alcaldesa? A mí me parece un aprovechamiento tremendo del resultado electoral, porque venir a poner temas o a definir temas previamente que la ciudadanía nunca dijo explícitamente cuáles eran los temas por los cuales gana el rechazo, cuando son múltiples, porque uno podría preguntar y entrar a preguntarle a la ciudadanía, oye, ¿por qué votaste? Y hay harto estudio ahora, encuestas, etcétera, que preguntan, oye, ¿tú por qué? Y son razones distintas, temas distintos. Yo creo, algo dijiste tú, habían muchos temas en los cuales hubo que hacer y dar una opinión. Por lo tanto, a mí me parece que finalmente en esto la derecha se está aprovechando para poner sus propias convicciones por delante, y además de personas que durante todo el tiempo, varios que los tuvieron metidos debajo de la alfombra durante toda la campaña, y ahora aparecen como los triunfadores del rechazo, y uno dice, bueno, pero estos señores ¿dónde estaban? Ni siquiera aparecieron en la franja, nadie, que son los mismos que plantean esos bordes, que lo han planteado siempre, que es en el fondo es mantener el statu quo de muchas cosas que les acomodan y que en la práctica es porque no quieren cambio. Entonces, a mí me parece que es un aprovechamiento y que finalmente lo que debiera generarse aquí es un debate nuevamente sobre cuáles son los temas. Hay muchas más cosas que fueron abordadas en este proceso donde hubo amplio acuerdo y son bastante menos las que yo creo que eran bastante más polémicas. ¿Hay aprovechamiento de parte de Chile Vamos o de la derecha? ¿Usted dijo Chile Vamos o la derecha? La derecha. Ya. O sea, engloba también a republicanos. Sí. Pero es que ellos no plantearon sus bordes. Bueno. No han planteado nada. No es que ellos los bordes no los necesitan plantear porque los tienen definidos hace tiempo. O sea, ya tienen el borde. Ya, y no se pasan de ahí. Los demás, como que yo creo que están aprovechando. Efectivamente, ha sido más coherente porque los bordes siempre los han tenido. Así que no, ¿cómo ve a Chile Vamos? ¿Está aprovechando Chile Vamos el triunfo, como dice Carolina Delgado? Lo que pasa es que muchos de nosotros, ahora yo no soy de Chile Vamos, obviamente, Chile Vamos por eso hice la diferencia. Sí, está bien, pero el experimento refundacional que terminó siendo esta fracasada convención, creo que hay que tomar todas las medidas posibles para que no vuelva a ocurrir. Ya. Ahora, me cuesta pronunciarme sobre los bordes porque yo no quiero que haya una nueva convención. Y eso, ahora, de las cosas, en las materias específicas que pone Chile Vamos, a ver, independencia del Banco Central, yo la voy a defender, evidentemente. Que Chile es una república y la independencia de los poderes y que existe un poder judicial único, yo lo voy a defender. Eso es independiente si es con nuevo proceso, sin nuevo proceso. Que tiene que haber libertad de educación, libertad de salud y libertad de trabajo, también lo voy a defender. Que tiene que haber, no sé, que podemos hablar de multiculturalidad, interculturalidad, salud intercultural, educación intercultural, pero plurinacionalidad, como si fuéramos muchas naciones y Chile no fuera uno solo. Y pues, da lo mismo. El punto es, Mónica, ¿pero dónde se tiene que definir eso? Claro. ¿Antes qué lo van a del definir proceso o ustedes? en el proceso? Yo entiendo, ¿Qué piensa usted? entiendo el cuestionamiento. Lo que pasa es que yo creo que un proceso como el que se dio,
volver a hacerlo de nuevo, no estoy de acuerdo. Entonces me cuesta que usted diga los bordes de algo que yo no quiere que pase. No, yo quiero hacer cosas distintas y quiero decirlo claramente, sí, Mónica. Sí. Hoy día tenemos una crisis de seguridad. Bueno, sentémonos a ver qué hacemos para la seguridad, qué hacemos con el crecimiento, qué hacemos con la inflación, con todos los dolores, qué hacemos con la vivienda. Si la crisis que hay en vivienda pero no tiene parangón con lo que hemos vivido. Hemos pero retrocedido eso lo estamos viviendo décadas. con la actual Constitución. Entonces cierto, tampoco es como Senador Latorre, Sí. ¿qué le parece que no es aceptable de los bordes que puso Chile Vamos? ¿Qué cosa usted dice yo aquí no? Por ejemplo, el senador Edwards dice yo sí, yo aquí sí. O sea, no me gusta el proceso, no quiero el proceso, pero como principio yo sí lo voy a defender. O sea, está de acuerdo con todo lo puesto. ¿Qué cosa dice usted? Esto no. No, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir los bordes que hubo, por ejemplo, en el proceso anterior, en el artículo 153, que son sentencias judiciales, tratados internacionales. Uno podría incluir tratados de derechos humanos, donde se incluye, por ejemplo, el derecho a propiedad, ¿no? Que es un derecho humano reconocido, como está concebido internacionalmente, no en la lógica neoliberal chilena, digamos, que es un experimento impuesto a la fuerza. Entonces, hay cosas que uno podría decir, o ya, los emblemas patrios, no sé, algunas cosas más institucionales, pero no de contenido que se tienen que discutir democráticamente, creo yo, por un órgano elegido por la ciudadanía y que pueda estar acompañado por un consejo de expertos, perfectamente, expertos y expertas, ojalá paritario, representativo de la diversidad, ¿no? Que no sea solamente de los centros de estudio financiados por los grandes empresarios, pero que en el fondo genere un pacto, insisto en el punto, una constitución es un pacto de convivencia para el largo plazo, no para el gobierno del presidente Boric. Oiga, el gobierno del presidente Boric puede seguir un bonus track, gobernando. Un bonus track. ¿Qué van a hacer paralelo con el...? ¿Qué van a hacer? Porque parece que ya están los votos para el TPP-11. Más allá que chuteen la pelota, porque una cosa es chutearla, pero si ya están 5-0, o sea, ¿están resignados a que se va a aprobar el TPP-11? Nosotros de Apruebo Dignidad vamos a votar en contra. Entiendo que varios, de hecho la Democracia Cristiana, por lo menos hay 2 senadores que también han dicho que van a votar en contra, en el PS también, el PPD también. O sea, esto desde el centro a la izquierda genera críticas. Pero no les sirve, no tienen los votos suficientes, no, parece, para parece que el no, rechazo. Parece que no, pero... O sea, usted asume que está medio perdido el... Sí, pero el presidente Boric ha dicho que esto no es parte del programa de gobierno, no es una prioridad, no tiene urgencia y en paralelo... Pero no lo retiró. No lo ha retirado, pero en paralelo la Cancillería está negociando las 6 letters y que eso puede demorar un tiempo en llegar a buen puerto y por tanto el presidente también tiene herramientas para decir si lo... No se llama promulgar porque no es un proyecto de ley, pero depositar el tratado, eso también puede tomar su tiempo. O sea, su esperanza es que retrasara el depósito del tratado. Es que el que dirige la política internacional es el presidente de la República, no los ex cancilleres que han salido en el Mercurio. Pero si hubiera querido el presidente Boric podría haberlo retirado. Podría haberlo retirado, pero lo que está en nuestro programa tiene que ver con los mecanismos de resolución de controversia entre las transnacionales y los estados. Eso es lo que está en nuestro programa, no el TPP-11. 20 segundos que no igual es una forma... Si el presidente Boric, después de haber ido a Nueva York, haber invitado a empresarios a venir a Chile, retira el TPP, sería una señal a nivel mundial muy, pero muy mala en un país que está a puertas de probablemente entrar en recesión, en que los sueldos están bajando y con una inflación altísima. Sería muy grave. Y yo tengo mucho susto de que finalmente lo haga, que el presidente Boric retire este tratado y los chilenos tengan que sufrir las consecuencias en adelante. La ministra del Interior dijo que no está para nada en los planes. Pero, que no va pero a ser yo veo con mucha confianza al senador Latorre. El senador pero Latorre, como minoría... Él dice que es el depósito, o sea, que se va a aprobar el tratado y que en el depósito se va a retrasar. Mónica, ¿cuál es el reclamo que dicen que existe para el TPP? El mecanismo de resolución de controversias. Resulta que ese mismo mecanismo de resolución de controversias está en todos los tratados que Chile ha firmado. Que ya tiene previamente. Que todos. Y resulta que ahora es un problema. El tiempo. Es un... Ya. Está interesante ese tema para que lo podemos poner como tema de uno de los debates. Pues veo que está interesante y que despierta mucho interés. Les quiero agradecer a los tres que nos hayan acompañado en aquí ese debate. Seguimos, como siempre, en CNN Chile cubriendo el proceso constituyente y la contingencia también, porque van estrechamente ligados. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y a ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos en un próximo Aquí se debate.